Tipos de gráficos en un dashboard. ¿Qué tal? Mi nombre es Jorge Mac. El día de hoy estaremos mostrando los principales gráficos utilizados y sus características. Empezaremos con el gráfico del tacómetro. Existe la herramienta de gráficos de tacómetro, o también conocida como velocímetro, la cual se utiliza para mostrar los datos que se obtienen por medio del análisis de los objetos. Esta permite que se puedan visualizar los datos de forma dinámica. El gráfico nos ayuda a mostrar el avance de un objetivo en un gráfico llamativo, lo cual permite que los indicadores o las KPIs tengan una presentación profesional. Los gráficos de indicadores son útiles para comparar valores entre un pequeño número de variables, ya sea usando varias agujas en el mismo indicador o usando varios indicadores. El tacómetro utiliza agujas para mostrar información como una lectura en una esfera de un reloj. En el gráfico, el valor de cada aguja se lee dentro del rango de datos coloreado o el eje del gráfico. Un gráfico de indicadores consta de un eje del indicador, el cual contiene el rango de datos, los rangos de colores y los marcadores de intervalos, agujas y un punto de lista dinámica central. En el ejemplo siguiente se muestra un gráfico de indicadores básico con los atributos predeterminados. También tenemos el gráfico de líneas. El gráfico de línea es útil para mostrar las tendencias en el tiempo y para comparar diferentes series de datos. El gráfico de línea muestra los datos en puntos regulares conectados con líneas. Los gráficos de línea pueden trazar datos utilizando configuraciones estándar, apilados, 100% apilados y tridimensionales. Con varias series de datos es mejor no utilizar gráficos de líneas apilados, dado que son difíciles de distinguir de los gráficos de líneas sin apilar. Los gráficos de línea dan soporte a un máximo de 32.767 puntos de datos. Los gráficos de línea permiten visualizar los cambios a lo largo de un rango continuo, como el tiempo o la distancia. La visualización del cambio con un gráfico de líneas permite ver una sola vez la tendencia general y comparar simultáneamente varias tendencias. En el siguiente gráfico de líneas se muestra una tendencia de los ingresos que mostraron picos en 2012 en cada territorio. El gráfico de barras. Los gráficos de barras resumen y comparan los datos categóricos mediante longitudes de barras proporcionales para representar valores. Los gráficos de barras se componen de un eje X y un eje Y. El eje X representa categorías discretas que corresponden a una o varias barras. Los gráficos de barras pueden ser mostrados de forma horizontal o vertical y son perfectos para mostrar datos entre categorías. Los gráficos de barras son útiles para mostrar tendencias en el tiempo y para trazar muchas series de datos. Los gráficos de barras usan marcadores de datos horizontales para comparar valores individuales. En el ejemplo siguiente se muestran los ingresos de cada país o región utilizando el gráfico de barras. También tenemos el mapa de calor y de puntos. Un gráfico de mapa de calor es una visualización de datos que muestra la relación entre dos medidas y proporciona información de calificación. Es una representación gráfica de datos en la que los valores individuales contenidos en una matriz se representan como colores. Los puntos de datos están definidos por la intersección de los ejes X y un tercer valor que determina el color del punto de datos. Es utilizado para mostrar una relación entre dos medidas, ilustrar una edad importante y para utilizar un sistema de clasificación. Los gráficos de puntos son útiles para mostrar datos cuantitativos de una forma organizada. Los gráficos de puntos usan varios puntos para trazar datos a lo largo de un eje ordinal. Un gráfico de puntos es similar a un gráfico de líneas, pero sin las líneas, solamente se muestran los puntos de datos. En el mapa de calor del lado izquierdo, los valores de los datos aparecen como recuadros en el mapa de calor. El tamaño y el color de cada cuadro están determinados por los datos de ese elemento. Y en el gráfico de puntos, en el ejemplo siguiente se muestran los ingresos de cada línea de producto. El gráfico de burbujas y de dispersión. Una gráfica de burbujas es una variación de un gráfico de dispersión, en el que los puntos de datos se sustituyen por burbujas. Los gráficos de burbujas, como las gráficas de dispersión, usan puntos de datos y burbujas para trazar medidas en cualquier lugar de una escala. El tamaño de la burbuja representa una tercera medida.
Los gráficos de burbujas son útiles para representar datos financieros. Y el gráfico de dispersión. Los gráficos de dispersión usan puntos de datos para trazar dos medidas en cualquier lugar de una escala, no solo en marcas de escalas normales. También pueden especificar una medida predeterminada. Los tipos de gráficos de dispersión son más útiles para visualizar datos que contengan medidas cuantitativas que cambian con frecuencia, ya que el usuario se beneficiará al observar estos cambios diariamente. En el ejemplo siguiente se trazan cantidades e ingresos por línea de producto. El tamaño de la burbuja representa el importe del beneficio bruto. Y en el lado derecho tenemos el ejemplo siguiente en el que se muestra la correlación entre el costo de producción y el beneficio bruto de cada línea de producto. El gráfico de cascada y de embudo. El gráfico de cascada es un gráfico de columnas que proporciona una forma eficaz de visualizar y analizar el impacto acumulativo de factores secuenciales positivos o negativos sobre un valor inicial. En este gráfico, las columnas se suman y se restan unas a otras, siguiendo el flujo de ingresos y gastos. Adicional, este gráfico es una visualización de información que debe utilizarse para mostrar cómo un valor inicial se ve afectado por valores intermedios y da lugar a un valor final. Los valores pueden ser negativos o positivos. El gráfico de embudo es aquel que te muestra los datos que se mueven a través de una serie de etapas en un proceso. Los datos se muestran como un valor para cada etapa del proceso o como un porcentaje de conversión, o ambos. Es la visualización de datos que debe elegir si desea mostrar una serie de pasos y la tasa de finalización de cada uno. El gráfico de cascada es útil para explicar el efecto acumulativo de cantidades positivas o negativas sobre un valor inicial, como se muestra en la imagen del lado izquierdo. Y en este tipo de gráficas del lado derecho, los datos se muestran como un valor para cada etapa o como un porcentaje de conversión, o ambos. En este ejemplo se visualizan las ventas, los clientes potenciales o datos de marketing. El gráfico circular y de anillo. Los gráficos circulares son útiles para resaltar proporciones. Usan segmentos circulares para mostrar la relación de partes con todo el conjunto. Es una forma de resumir un conjunto de datos nominales o de presentar los diferentes valores de una variable determinada. Cada sector representa una categoría particular. El área de cada sector es la misma proporción de círculo que la categoría es del total de los datos. El gráfico del anillo es un gráfico en donde se pueden representar datos organizados únicamente en columnas o en filas de una hoja de cálculo. Un gráfico de anillos muestra la relación de las partes como un todo, pero un gráfico de anillos puede contener más de una serie de datos. Cada serie de datos que se traza un gráfico de anillos agrega un anillo al gráfico. En el ejemplo siguiente se muestra que la mayor parte de los ingresos procede de América, seguida de la región de Asia y Pacífico. Y en el ejemplo del lado derecho, cada tigre representa una función de datos y si los porcentajes se muestran en etiquetas de datos, cada anillo totalizará el 100%. Por último, tenemos el gráfico con filtros. Los filtros eliminan todos los datos, excepto aquellos en los que se desea concentrarse. Y en términos generales, resaltar no es lo mismo que filtrar. En la mayoría de los objetos visuales, el resaltado no elimina los datos no relacionados. En su lugar, se resaltan los datos que son más relacionados a los objetivos que tiene la empresa. Como se puede observar en la imagen del lado derecho, existen los filtros para poder colocar los datos más importantes o trazar las metas a las cuales se quiere llegar. Y esta presentación fue realizada para dar una explicación sobre los diferentes tipos de gráficos. Gracias.